A menudo te habrás visto obligado a tomar decisiones difíciles, a elegir lo que es mejor, a seguir un camino en lugar de otro. Y cada vez habrás sentido dentro de ti el miedo a equivocarte, a tomar la decisión equivocada y arruinar tu vida. Esta historia te dará 7 consejos muy sabios para estar más sereno y consciente a la hora de tomar las decisiones más difíciles y estar en paz contigo mismo y con la vida, sin arrepentimientos ni segundas intenciones. Te sentirás fuerte y seguro de ti mismo, y dejarás de tener miedo a equivocarte. Si te está gustando este vídeo y quieres apoyar este canal, te invito a que dejes un like, te suscribas al canal y compartas esta bonita historia con tus amigos. Y si quieres compartir tus pensamientos con nosotros, puedes dejar un comentario abajo y contarnos tu experiencia. Y ahora a nuestra historia. En un remoto pueblo de las majestuosas montañas de Japón, vivía un joven llamado Kaito. Era un hombre de espíritu sensible y mente aguda, pero le atormentaba un miedo que envenenaba su alma, el miedo a equivocarse. Cada decisión que tenía que tomar era un laberinto de incertidumbre y miedo. Estaba convencido de que, eligiera el camino que eligiera, sería el equivocado y solo le traería ruina y desastre. Un día decidió poner fin a su sufrimiento. Oyó hablar de un sabio maestro zen llamado Hiroto, que residía en un antiguo templo en las montañas. Kaito esperaba que el maestro pudiera iluminar el camino de su oscura mente. Así que, con un corazón esperanzado, Kaito caminó hacia el templo y, una vez allí, se arrodilló ante el maestro zen, suplicándole ayuda. Hiroto, con su sabiduría etérea, comprendió inmediatamente el tormento de Kaito y decidió compartir con él 7 preciosas enseñanzas budistas. La primera enseñanza de Hiroto, sobre la atención plena, es un fundamento esencial de la práctica budista y de la vida misma. Explicó a Kaito que la atención plena es la clave para liberarse del cautiverio de la mente condicionada y de los miedos irracionales. El maestro zen ilustró esta enseñanza con profunda sabiduría, guiando a Kaito a través de una serie de meditaciones y prácticas para desarrollar la conciencia del momento presente. Le enseñó que a menudo nos dejamos llevar por preocupaciones sobre el pasado o el futuro, descuidando el precioso regalo del momento presente. Hiroto le enseñó a Kaito que, mediante la práctica de la atención plena, podía aprender a reconocer los pensamientos y emociones que le atormentaban sin juzgarlos ni reaccionar impulsivamente. Al aprender a observar con claridad la realidad del momento presente, podía discernir con mayor claridad las opciones que tenía ante sí. Una de las técnicas que Hiroto enseñó a Kaito fue la práctica de la meditación en la respiración. Sentados juntos en silencio, el maestro zen guió a Kaito en el proceso de centrarse en la respiración, aprendiendo a notar cada inhalación y exhalación sin juzgarlas. A través de esta práctica, Kaito aprendió a cultivar la conciencia de su respiración como un ancla en el momento presente. Hiroto le contó a Kaito la historia de un joven monje budista que, atormentado por los remordimientos del pasado y las preocupaciones por el futuro, era incapaz de vivir plenamente el presente. Pero cuando el monje adoptó la práctica de la atención plena, aprendiendo a reconocer y aceptar la realidad del momento presente con amabilidad y compasión, encontró la paz interior y la claridad mental necesarias para tomar decisiones sabias y compasivas. Gracias a las enseñanzas de la atención plena, Kaito empezó a comprender que la verdadera libertad reside en aceptar la realidad tal y como es, sin aferrarse al pasado ni proyectarse en el futuro. Con esta nueva conciencia, Kaito se sintió más seguro al navegar por las inciertas aguas de la vida, sabiendo que cada decisión era una elección informada hecha con sabiduría y amor. La segunda enseñanza de Hiroto, sobre el desapego, es un concepto profundo que desafía nuestros conceptos habituales de felicidad y satisfacción. Explicó a Kaito que gran parte del sufrimiento que experimentamos en la vida proviene del apego y de la insaciable expectativa de poseer o controlar cosas materiales. Hiroto guió a Kaito a través de un viaje interior para comprender el significado del no apego. Le enseñó que Buda enseñó que la verdadera libertad reside en abandonar el deseo y aceptar la impermanencia de todas las cosas. Si Kaito aprende a no aferrarse a sus expectativas y deseos, podría liberarse de la esclavitud del ansia y encontrar la verdadera paz interior. Para ilustrar la importancia del desapego, Hiroto le contó a Kaito la historia de un hombre rico que, obsesionado con la búsqueda de más riqueza y poder, perdió de vista el verdadero sentido de la vida.
Aunque había amasado una inmensa fortuna, su corazón estaba vacío e insatisfecho. Solo cuando empezó a practicar el desapego y a abrazar la sencillez de la vida, encontró la verdadera riqueza en la libertad interior y la alegría sin fin. Hiroto animó a Kaito a reflexionar sobre sus propias experiencias de apego y deseo. Le pidió que examinara detenidamente cómo su apego a las cosas materiales o a las expectativas había contribuido a su sufrimiento e insatisfacción. Mediante una profunda reflexión y la práctica diaria del no apego, Kaito podría transformar su visión de la realidad y encontrar la libertad interior que anhelaba. Con el tiempo, Kaito empezó a ver los frutos de la práctica del desapego en su vida. En lugar de aferrarse ansiosamente a las cosas materiales o a expectativas poco realistas, aprendió a dejar ir y a aceptar la naturaleza transitoria de la vida. Con el corazón ligero y libre de apegos, Kaito encontró una nueva profundidad de alegría y serenidad, liberándose de la esclavitud del deseo y hallando la verdadera felicidad en la sencillez de la vida. La tercera enseñanza de Hiroto, sobre la compasión, es un principio fundamental en el camino espiritual budista. Explicó a Kaito que la compasión es el corazón de la práctica budista y la clave para superar el egoísmo y la separación de los demás seres sensibles. El maestro Zen guió a Kaito a través de un viaje emocional para comprender el significado más profundo de la compasión. Le enseñó que Buda enseñó que la verdadera felicidad reside en el amor y la compasión por los demás. Si Kaito aprendía a abrir su corazón al sufrimiento de los demás, podría convertir su propio dolor en una fuente de curación y compasión. Para ilustrar la importancia de la compasión, Hiroto le contó a Kaito la historia de un rey cruel que, obsesionado con el poder y el egoísmo, llevó su reino a la ruina. A pesar de su poder y riqueza, el rey era infeliz y temido por sus súbditos. Solo cuando empezó a practicar la compasión y a anteponer el bienestar de los demás a su propio egoísmo, transformó su reino en un lugar de paz y prosperidad. Hiroto animó a Kaito a examinar sus propias experiencias de compasión y amor. Le pidió que reflexionara sobre cómo se sentía su propio corazón cuando anteponía el bienestar de los demás a su propio interés. Mediante la práctica diaria de la compasión, Kaito sería capaz de cultivar un corazón abierto y amoroso, capaz de abrazar el sufrimiento ajeno con bondad y compasión. Con el tiempo, Kaito empezó a experimentar la profunda transformación que la práctica de la compasión trajo a su vida. En lugar de dejarse consumir por su propio dolor y miedo, aprendió a abrirse a los demás con bondad y amor. Con un corazón abierto y compasivo, Kaito encontró una nueva profundidad de conexión y alegría en su vida, descubriendo que el verdadero sentido de la vida reside en el amor y la compasión por otros seres sensibles. La cuarta enseñanza de Hiroto, sobre la paciencia, es un concepto crucial para afrontar los retos de la vida con ecuanimidad y sabiduría. Explicó a Kaito que la paciencia es una virtud que permite superar las dificultades y aceptar el ritmo natural de la vida. El maestro Zen guió a Kaito a través de una profunda reflexión sobre la naturaleza de la paciencia. Le enseñó que Buda enseñó que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de tolerar las dificultades y aceptar las cosas como son. Si Kaito aprendía a ser paciente y a aceptar el ritmo natural de la vida, podría encontrar la paz interior incluso en las situaciones más difíciles. Para ilustrar la importancia de la paciencia, Hiroto le contó a Kaito la historia de un joven artesano que, obsesionado con la búsqueda de la perfección, se sentía constantemente frustrado e infeliz. Por mucho que trabajara, parecía que nunca era lo bastante bueno. Solo cuando aprendió a ser paciente y a aceptar sus limitaciones, encontró la paz interior y la satisfacción en el trabajo que hacía. Hiroto animó a Kaito a reflexionar sobre sus propias experiencias de paciencia en la vida cotidiana. Le pidió que observara cómo la paciencia podía transformar situaciones de estrés y frustración en oportunidades para crecer y aprender. A través de la práctica constante de la paciencia, Kaito podía encontrar la fuerza interior para afrontar cualquier dificultad con calma y sabiduría. Con el tiempo, Kaito empezó a ver los frutos de la práctica de la paciencia en su vida. En lugar de reaccionar impulsivamente ante las situaciones difíciles, aprendió a aceptar el ritmo natural de la vida y a tolerar las dificultades con ecuanimidad. Con un corazón abierto y paciente, Kaito encontró una nueva profundidad de serenidad y sabiduría, descubriendo que la verdadera fuerza
reside en la capacidad de aceptar las cosas tal y como son. La quinta enseñanza de Hiroto sobre la gratitud es un principio fundamental para cultivar una mente abierta y un corazón generoso. Explicó a Kaito que la gratitud es la clave para abrir la puerta a la verdadera felicidad y prosperidad en la vida. El maestro Zen guió a Kaito a través de una profunda reflexión sobre la naturaleza de la gratitud. Le enseñó que Buda enseñó que la verdadera alegría reside en apreciar lo que uno tiene y expresar gratitud por las bendiciones de la vida. Si Kaito aprendía a agradecer las pequeñas cosas de la vida, podría transformar su visión del mundo y encontrar la paz interior y una alegría duradera. Para ilustrar la importancia de la gratitud, Hiroto le contó a Kaito la historia de un hombre rico que, obsesionado con la búsqueda de más riqueza y éxito, estaba constantemente insatisfecho e infeliz. Aunque tenía todo lo que el dinero podía comprar, su corazón estaba vacío e insatisfecho. Solo cuando empezó a practicar la gratitud y a reconocer las bendiciones de su vida, encontró la verdadera riqueza en la sencillez y la belleza de las pequeñas cosas. Hiroto animó a Kaito a reflexionar sobre sus propias experiencias de gratitud en la vida cotidiana. Le pidió que observara cómo la expresión de gratitud podía transformar su perspectiva y traer alegría y felicidad a su vida. Mediante la práctica constante de la gratitud, Kaito sería capaz de cultivar un corazón abierto y generoso, capaz de apreciar la belleza y la maravilla del mundo que le rodea. Con el tiempo, Kaito empezó a ver los frutos de la práctica de la gratitud en su vida. En lugar de quejarse de lo que no tenía, aprendió a apreciar las pequeñas bendiciones de su vida y a expresar gratitud por cada momento. Con un corazón abierto y agradecido, Kaito encontró una nueva profundidad de alegría y serenidad, descubriendo que la verdadera riqueza reside en apreciar lo que uno tiene y expresar gratitud por cada momento de la vida. La sexta enseñanza de Hiroto sobre la bondad es un principio esencial para crear vínculos significativos y difundir el amor en el mundo. Explicó a Kaito que la bondad es una fuerza transformadora que puede aportar sanación y armonía a cualquier situación. El maestro Zen guió a Kaito a través de una profunda reflexión sobre la naturaleza de la bondad. Le dijo que Buda enseñó que la verdadera fuerza reside en la bondad y la compasión hacia los demás. Si Kaito aprendía a ser amable con los demás, podría transformar el mundo que le rodeaba y encontrar la paz interior y una alegría duradera. Para ilustrar la importancia de la bondad, Hiroto le contó a Kaito la historia de un feroz guerrero que, obsesionado con la venganza y el odio, solo llevaba dolor y sufrimiento allá donde iba. A pesar de su fuerza y coraje, el guerrero era temido y rechazado por la gente que le rodeaba. Solo cuando empezó a practicar la bondad y a poner amor en su corazón, convirtió su odio en amor y su violencia en compasión. Hiroto animó a Kaito a reflexionar sobre sus propias experiencias de amabilidad en la vida cotidiana. Le pidió que observara cómo un simple acto de bondad podía aportar alegría y felicidad a quien lo recibía. Mediante la práctica constante de la bondad, Kaito sería capaz de cultivar un corazón abierto y amoroso, capaz de difundir el amor y la felicidad allá donde fuera. Con el tiempo, Kaito empezó a ver los frutos de practicar la bondad en su vida. En lugar de dejarse llevar por la ira y el odio, aprendió a abrir su corazón a la bondad y la compasión hacia los demás. Con un corazón abierto y bondadoso, Kaito encontró una nueva profundidad de conexión y alegría, descubriendo que la verdadera fuerza reside en la bondad y el amor hacia otros seres sensibles. La séptima enseñanza de Hiroto sobre la sabiduría es la culminación de todas las enseñanzas anteriores y es la clave para comprender la naturaleza última de la realidad. Explicó a Kaito que la sabiduría es la luz que disipa la oscuridad de la ignorancia y conduce a la liberación del ciclo de dolor y sufrimiento. El maestro Zen guió a Kaito a través de una profunda reflexión sobre la naturaleza de la sabiduría. Le enseñó que Buda enseñó que la verdadera sabiduría reside en comprender la naturaleza última de la realidad. Si Kaito aprendía a abrir su mente a la sabiduría, podría liberarse de la esclavitud de la ignorancia y encontrar la verdadera paz interior. Para ilustrar la importancia de la sabiduría, Hiroto le contó a Kaito la historia de un hombre ignorante que, obsesionado con la búsqueda del poder y el conocimiento, se perdió en un laberinto de confusión e ilusión. A pesar de su inteligencia y astucia, el hombre se vio atormentado por el sufrimiento y la desesperación.
Solo cuando empezó a practicar la sabiduría y a buscar la verdad en su interior, encontró la verdadera liberación del sufrimiento y la confusión. Hiroto animó a Kaito a reflexionar sobre sus propias experiencias de sabiduría en la vida cotidiana. Le pidió que observara cómo una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad podía aportar claridad y libertad a su mente. Mediante la práctica constante de la sabiduría, Kaito podía liberar su mente de la confusión y el sufrimiento y encontrar la verdadera felicidad y paz interior. Con el tiempo, Kaito empezó a ver los frutos de la práctica de la sabiduría en su vida. En lugar de dejarse llevar por la ilusión y la confusión, aprendió a abrir su mente a la verdad y a la comprensión profunda de la realidad. Con un corazón abierto iluminado por la sabiduría, Kaito encontró una nueva profundidad de paz y serenidad, descubriendo que la verdadera liberación reside en la comprensión de la verdad y en la sabiduría que surge de una profunda comprensión de la realidad. Tras escuchar atentamente las enseñanzas de Hiroto, Kaito sintió que se le quitaba un peso del corazón. Por fin, se dio cuenta de que el miedo no era su enemigo, sino su maestro. Con valor en su corazón y sabiduría en sus decisiones, Kaito regresó a su aldea. A partir de ese día, Kaito vivió una vida feliz y armoniosa. Tomaba decisiones sabias basadas en la conciencia, el desapego, la compasión, la paciencia, la gratitud, la amabilidad y la sabiduría. Incluso ante los retos y las incertidumbres de la vida, Kaito caminaba con confianza y serenidad, sabiendo que su destino estaba en sus propias manos. Y así, el joven Kaito se convirtió en un ejemplo de sabiduría y compasión para su pueblo, iluminando el camino de quienes buscaban la senda de la paz interior. Y en cada sonrisa, en cada gesto de bondad, su espíritu seguía vivo, radiante y eterno, como una estrella en el cielo nocturno.